El Giro rodó en su cuarta etapa. Luego de 3 días en Bulgaria, la Corsa Rosa llegó a la bota itálica y tuvimos sorpresas. Cambio de líder, uno de la casa se pone la maglia rosa y Egan Bernal que sufrió un poco en el puerto de montaña. Esto es Más Ciclismo y hoy les hablaremos de la cuarta etapa del Giro de Italia. Luego de los 3 días en los que el Giro de Italia rodó por Bulgaria, en los que la verdad tuvimos bastantes noticias difíciles para el ciclismo, esta caída de la etapa del sábado en la que resultaron afectados muchos corredores, el UAE dentro de los equipos más comprometidos, ya se fue de la carrera Jay Vine, el australiano que sufrió una fuerte caída en ese descenso, que tuvo que abandonar por una conmoción cerebral. Marc Soler, el español, que sufrió una fractura en la pelvis, ya ha sido sometido a una cirugía bastante complicada. Esperamos que se recupere el corredor español. Y su líder, Adam Yates, que terminó la etapa, pero que luego de pasar la meta evidenciaron que tenía también problemas de conmoción cerebral y tuvo que abandonar la carrera. No pudo tomar la partida el domingo, que era la despedida de Bulgaria. Así que bueno, llegamos a Italia hoy en la cuarta etapa, la de menor recorrido en lo que va del Giro. Hoy fueron 138 kilómetros, una etapa que estaba catalogada como 2 estrellas con un puerto de montaña de segunda categoría, pero que en principio se creía que no iba a ser de mucha dificultad, que no iba a cambiar mucho lo que venía sucediendo en la carrera, pero todo lo contrario a lo que se había vaticinado. Movistar decidió romper la carrera, decidió apostar todo por el venezolano Luis Aular para que pudiera llegar con muchas más posibilidades a disputar la etapa. Su objetivo era definitivamente que todos los velocistas puros perdieran mucho tiempo en la escalada, que perdieran mucho tiempo en el paso del puerto de montaña, para que no pudieran conectar, porque recuerden que este premio de montaña estaba más o menos a unos 50 kilómetros de meta, un poco menos. Pero tuvimos muchas más sorpresas. Además de eso, el líder, el uruguayo Tomás Silva, que dio la sorpresa, que fue la primera victoria para Uruguay en la historia de una gran vuelta, también sufrió ese ritmo que impuso el equipo de Movistar y se dio en la escalada, tuvo que perder la malla rosa al final de la etapa y llegó a un poco más de 8 minutos. Y por los lados de los favoritos, las noticias no fueron buenas para Colombia, definitivamente. Egan Bernal no tuvo un buen día, faltando más o menos 2 kilómetros, kilómetro y medio para coronar el puerto de montaña. Egan no pudo más con el ritmo del grupo de punta y se dio 25 segundos en el paso por el puerto de montaña. Tuvo que hacer una larga persecución. Estuvo acompañado de su compañero Ben Turner que lo esperó y lo ayudó a entrar. Al final, pues pudo salvar el día, como se dice en el ciclismo, salvó el día, recuperó el tiempo que estaba perdiendo y logró entrar con el grupo de favoritos. Pero definitivamente no es una buena señal, ¿no? Ahí no sé cómo lo podremos evaluar. Aún no hemos visto declaraciones de Egan en el momento en el que estamos haciendo este video, pero no se le vio buena cara al corredor de Zipaquirá. Igual, Egan es un corredor de 3 semanas, es un corredor que sabe lo que es ganar el Giro, que sabe lo que es ganar el Tour, que ha hecho top 10 en diferentes carreras de 3 semanas. Así que esperemos que solo haya sido un mal día para el corredor de Zipaquirá y que pueda recomponer el camino. Mañana otra etapa difícil que ya hablaremos de ella. Pero el resto de favoritos estuvo ahí, ninguno dio muestras de debilidad, solo Egan, así que veremos qué pasa. Para hablar un poco más de la etapa, pues la etapa finalmente fue ganada por un latinoamericano, Jonathan Narváez, que ya sabía lo que era ganar en el Giro de Italia, que recuerden que cuando corría para Lineos ganó una etapa al sprint batiendo a su líder de filas actual, al mejor de la historia, a Tadej Pogačar. En ese momento, Jonathan Narváez se vistió de líder del Giro y pues más adelante en las etapas de montaña, pues obviamente que perdió esa camiseta, pero el corredor ecuatoriano ya sabe lo que es ganar. Ahora,
luego de lo que tuvo que vivir su equipo el sábado con esa caída que, como les decía, dejó a tres de sus corredores, aparte a sus dos líderes, Adam Yates y Jay Vine, fuera de la carrera, pues es un bálsamo para el equipo UAE, ¿no? Les da pues esta victoria que siento yo que pega mucho en lo emotivo. Y además de Narváez, Jan Christen mostró un muy buen nivel el del corredor, que además ahora ya está vistiendo la camiseta blanca de mejor joven como líder de la clasificación. Antes la llevaba, pero no iba siendo el líder era el líder de la carrera, por lo que era, entre comillas, prestada. Ahora Jan Christen es el líder de esta camiseta blanca. Para hablar de la general, Giulio Ciccone, que hoy entró en el tercer lugar, se vistió de líder y el equipo Movistar que había trabajado por la etapa, pues finalmente no obtuvo la victoria, pero fue un gran trabajo que hay que reconocerlo. Y Luis Aular, el venezolano, hizo el segundo lugar en la etapa 4 del Giro de Italia, 138 kilómetros, que es una de las etapas más cortas, hay que decirlo, una de las etapas más cortas. Viene luego de este día de descanso. La caravana tuvo que hacer un traslado larguísimo desde Bulgaria hasta Italia. Si bien los corredores pues tienen desplazamientos en avión, las caravanas tienen que trasladar toda la logística, las bicicletas, todos los equipos de mecánicos auxiliares. Entonces era, digamos que un traslado bastante extenso. ¿Qué viene para el Giro? Una semana importante. Esta es la primera semana de la carrera, aunque ya tuvimos un día de descanso, seguimos en las primeras etapas. Y mañana tendremos una etapa de 203 kilómetros con más de 4.000 metros de desnivel, que está catalogada como una etapa 3 estrellas. O sea, mañana tendremos retos importantes. Hay un puerto también casi a 50 kilómetros, 40 y pico de kilómetros a meta. Es corto, pero con una dificultad alta. Entonces esperamos realmente desde acá que Egan pueda tener mañana mejores piernas, que hoy haya sido su día difícil, había condiciones climatológicas que de pronto también pudieron haberlo afectado. En la transmisión de Eurosport algo comentaba Alberto Contador de la humedad que había en esta etapa. Entonces esperemos que por ahí haya pasado el tema de Egan hoy y que no sea que está pasando un mal nivel de forma, ¿no? Un mal estado de forma. No sabemos nada, como les decimos, en este momento todavía no hay declaraciones de Egan. Hay muchas veces que los corredores cogen algún virus o los afectan el tema de las alergias, que por estos días es súper fuerte en Europa, pero esperemos que no sea el caso de Egan. El otro colombiano, Einer Rubio, trabajó junto a su equipo, se le vio muy bien en la subida, estuvo poniendo el paso también, dándole la cara al viento luego de coronar el puerto. Estaban todos al 100% jugados por Luis Aular y dio buena cara a Einer. Entonces esperemos que siga por ahí en esa, digamos que en esa línea. De los favoritos, Jonas intentó ir por el kilómetro Red Bull que estaba en los últimos kilómetros de la etapa. Giulio Pellizzari también estuvo por ahí. Al final, Jan Christen fue el que pasó primero en ese kilómetro Red Bull que da una bonificación en segundos. Pero se están dejando ver, los favoritos se están dejando ver desde el primer día. Enric Mas en lo suyo, ahí arropado, sin tener mucho protagonismo, pero llegando con los primeros. Giulio Ciccone, que hizo declaraciones antes de este Giro y dijo que no estaba para pelear, ya es líder y es un corredor que siempre tiene falla, o sea, siempre falla en las carreras de 3 semanas. No ha hecho podios ni nada, pero es un corredor de mucha clase y que tiene muchas victorias, entonces ahí tampoco se puede descartar. Eh, Como les decía, mañana viene una etapa difícil de mucho desnivel acumulado, son 203 kilómetros y ya empiezan a pesar los kilómetros en las piernas de los corredores, no crean. Ya se han ido varios ciclistas de la carrera, además de la caída del sábado. Hoy el sprinter del Lotto
Arnaud Delis también dejó la carrera, venía acusando problemas gastrointestinales y hoy decidió bajarse. Así que la carrera va cobrando día a día también más ciclistas. Mm, el jueves tendremos una etapa en el papel para sprinters, una etapa catalogada como 2 estrellas, 142 kilómetros. Y el viernes, señores, el viernes está para alquilar balcón esta etapa, ¿no? Llegamos a al primer final en alto, en ese blockhouse que ya se ha corrido en varias ediciones del Giro. Y acá veremos cómo está Jonas Vingegaard, cómo está Jonas, cómo está Pellizzari, cómo está Hindley, cómo están los que van a apostar por ese podio final, ¿no? Por el lado del Trek también ahí pues estará Chicone, vamos a ver hasta dónde le aguanta. Derek G también hace parte de este equipo. Recuerden que es un corredor que también tiene mucho nivel para la escalada. Y no descartemos a los colombianos, Egan y Einer, esperemos, tengamos confianza, ojalá que estén ahí, que puedan estar con los primeros en esa escalada y, y ver también el nivel del otro líder del Netcompany Ineos, que es Thymen Arensman, ¿no? Este corredor holandés que como ya lo hablamos, pues también ya sabe lo que es estar en un top 10 del Giro. Esto pasó hoy. Estas fueron las sorpresas. Pues Tomás Silva, pues como les dije, llegó a más de 8 minutos de la cabeza de carrera y pues se dio la camiseta rosa. Y las clasificaciones generales quedaron así. Giulio Ciccone del Lidl Trek por las bonificaciones, ahora es el líder de la carrera, el Maglia Rosa. Jan Christen, que también bonificó hoy, que ganó ese último kilómetro Red Bull y bonificó algunos segundos, ahora es el segundo de la clasificación general y el líder de los jóvenes. Florian Stork, el del Tudor, que venía siendo segundo y que todos pensábamos que hoy iba a tener la camiseta rosa después de que Tomás Silva perdió tiempo en ese puerto de montaña y ya sabemos que no iba a entrar. Lastimosamente para su equipo no lo pudo conseguir, no pudo conseguir la maglia rosa, pero hizo igual un muy buen trabajo. Ahí está, ahí sigue el corredor del Tudor y ¿por qué no estar dentro de los 10, ¿no? Egan Bernal, que salvó el día, o sea, Egan, en serio que en la escalada cuando se quedó no se le veía bien, pero es lo que es la experiencia, ¿no? La experiencia de un corredor que ya sabe lo que es ganar una carrera de 3 semanas, supo regular, se le vio en el momento que decidió ir a sus vatios y ahí llegó. El colíder del Netcompany Ineos, Thymen Arensman, sigue quinto. Entonces, Egan cuarto, Thymen Arensman quinto. Giulio Pellizzari, yo lo veo con muy buenas piernas a Giulio Pellizzari. No le da un metro a Jonas Vingegaard. Y hoy cuando Jonas saltó para buscar esa unificación del kilómetro Red Bull, ahí estuvo Pellizzari a su rueda. Es más, sprintó más. Acá están viendo al respaldo esa imagen. Así que bueno, Giulio Pellizzari sexto, Van Elbet, el del Lotto, que también estuvo el sábado ahí con Jonas y con Pellizzari, está séptimo. Van Elbet para abajo ya empiezan a estar a 10 segundos. Enric Mas ya se ubica octavo, también a 10 segundos. Markel Bellocchi, el del EF Education. Recuerden que Markel Bellocchi es hijo de Joseba Bellocchi, ¿no? Este corredor español de la época de los 2000 más o menos, que hizo segundo en 2 Tours de Francia y que una caída en una etapa fue la que prácticamente acabó su carrera. En esa caída tuvo fracturas en una pierna, después tuvo que volvió a montar, pero ya tenía unas platinas que realmente no lo dejaron volver a su mejor nivel, pero fue un grandísimo corredor. Joseba Bellocchi lo recuerdo mucho en esos duelos con Lance Armstrong, con Ulrich, con Iván Basso, un grandísimo corredor, y hoy ya su hijo empieza a dar muestras de ese talento que viene de casa. Y el top 10 lo cierra Jan Hirt del NSN. Recuerden, el equipo que tiene sponsor de Andrés Iniesta, la leyenda del Barcelona. Bueno,
Así está por ahora la clasificación general. Entonces, como les decía, ahí está del séptimo para abajo, o sea, de Lennart Van Elbet para abajo ya están todos a 10 segundos. Jonas Vingegaard está en el puesto 11 de la clasificación general. Filippo Sana, el del Soudal, que hoy venía con Egan en esa persecución, se ubica 12. Caruso, que ahora es el líder del Bahrein Victorious y que fue segundo en el Giro de Italia del 2021 que ganó Egan, está en el puesto 13. Y el otro colombiano, Einer Rubio, aparece en el puesto 14 a 10 segundos. Jay Hindley, el segundo hombre del Red Bull Bora y que ya sabe lo que es ganar un Giro de Italia, está en el puesto 15 de la clasificación general. Y así estos son los primeros 15 corredores. En las otras clasificaciones, Paul Magnier, el velocista del equipo Soudal Quick Step, sigue liderando la malla Chiclamino que supo ganar Fernando Gaviria en sus mejores días. Diego Pablo Sevilla del Team Polti Visit Malta, el equipo de Alberto Contador, está sigue líder de la clasificación de la montaña, de la Maglia Azzurra. Y como les contaba antes, Jan Christen es el líder de los jóvenes, el líder de la Maglia Blanca. Así que nos vamos por ahora con esta información. Esperamos seguir contándoles cómo sigue este Giro de Italia, que siempre es una carrera apasionante, una carrera lindísima, recorridos súper exigentes. Si bien este año no tendremos como esas escaladas clásicas y las más conocidas de Italia como Solcolán, Stelvio, pero definitivamente el Giro es el Giro, el amor infinito, y seguiremos contándoles qué pasa en esta carrera. Así que recuerden, esto es Más Ciclismo, no olviden dejar su like, suscribirse al canal. Estamos empezando este proyecto, pasamos de lo escrito a las cámaras y esperamos contar con el apoyo de ustedes siempre. Así que acá nos vemos, esperamos poder contarles, seguir contándoles cómo va este Giro y que sigamos hablando siempre de ciclismo, porque el ciclismo es el deporte más importante de este país. No hay nada que pueda decir que no. Así que nos vemos en los siguientes días y espero con mucha ansia la etapa del viernes. La etapa del viernes, primer final en alto en esa subida durísima que es el Blockhouse. Mi candidato, como el de muchos de ustedes tal vez, es Jonas Vingegaard si nada extraordinario ocurre, pero tengo muchísimas ganas de ver a Giulio Pellizzari. Es que siento que Pellizzari en esa juventud, esa frescura de piernas que está mostrando, puede hacer un gran papel. Entonces ahí nos vemos, seguimos haciéndole barra a Egan, a Einer, a todos los latinoamericanos, Tomás Silva que ya fue líder, por Luis Aular, que hoy fue segundo en la etapa, Jonathan Narváez, que ya sabe lo que es ganar, que hoy ganó la etapa, que le dio esa revancha a su equipo y esa alegría a los que ya no están en carrera. Por Chile también tenemos representación, así que todos los corredores latinoamericanos tienen desde acá todo nuestro apoyo y esperemos que puedan terminar en Roma de la mejor manera. Chao, chao, chao.